Esta es la típica historia que a mí me gusta en La Plata, no partir desde cero. Titi Minas quiere reactivar Madre Sierra, una mina histórica polimetálica en el centro de Perú, con galerías, permisos de pequeño productor y una clara idea, pasar de narrativa a números. Pero hoy todavía faltan muchas piezas. Vamos a ver si esta mina puede renacer y qué señales tenemos que vigilar. Vamos a ello. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy traemos una compañía nueva en el podcast, una historia que acaba de empezar, porque acaba de empezar a cotizar y que encaja muy bien con un tema que hemos tratado muchas veces en este podcast, con una empresa junior que intenta transformar lo que fue una mina histórica de alta ley en una operación real, con producción, con flujo de caja y con potencial de crecimiento. La compañía es Titi Minas Silver, que cotiza en el TCXB bajo el ticker TITI y está enfocada en Perú. Su activo principal es Madre Sierra, una mina histórica de plata polimetálica en la región de Junín. Lo interesante de esta historia es que no parte de cero. No estamos hablando de una exploradora greenfield en una zona remota, sino de un activo con labores subterráneas existentes, infraestructura previa, permisos bajo el régimen peruano de pequeña minería y una licencia social que, según la compañía y nos explicará mejor, aún está en vigor. Pero como siempre, aquí está la parte importante para el inversor. Una cosa es la narrativa y otra es convertirla en números. Hoy todavía faltan piezas clave, una estimación de recursos moderna, metrológica actualizada, costes CAPEX, financiación para la construcción, incluso un calendario más claro hasta llegar a producción. Así que en esta entrevista la vamos a estructurar precisamente alrededor de todas estas preguntas. Y para acompañarnos tenemos con nosotros a Luis Goyzuela, CEO de Titim Silver. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Amadeo. Un placer. Yo, Luis, si te parece bien, dividiría la entrevista en varios bloques, ¿no? Primero entenderemos qué es Titiminas y por qué Madre Sierra puede ser diferente, ¿no? A otras peers. Segundo, entraremos en Madre Sierra como proyecto minero. Y tercero, hablaremos del plan de desarrollo. Luego ya iremos hablando de economics, CAPEX, metalurgia. Finalmente podemos hablar de exploración y el upside. Y seguramente también tocaremos un poco el tema de permisos y comunidad. Y Luis, puede que antes de empezar, y además al ser la primera vez que venís, ¿podrías explicarnos un poco de tu background y tu experiencia para toda aquella gente que no te conozca? Por supuesto, un placer saludarlos a todos. Yo soy Luis Goizueta, soy peruano. Yo crecí en Canadá, crecí en Vancouver. Hice toda mi escuela en Vancouver, la universidad un par de años en la UBC, estudié ingeniería de sistemas y matemática y luego terminé mi carrera como economista en Boston. Y yo siempre quise perseguir emprendimientos personales y no, yo no me veía en Wall Street trabajando, un economista de Boston bilingüe.
terminar en Nueva York o en la grande firma financiera era la hoja de ruta tradicional, pero yo quería regresar a Perú, extrañaba mi país, extrañaba la comida, extrañaba... El sí, ceviche. eso es lo que te dicen todos los peruanos, extrañaba la comida y yo quería, y más que eso, yo quería tener un emprendimiento propio, no sabía qué, ¿no? Hasta que un amigo me comenta, mira, existe esta pequeña mina y esa fue mi excusa para regresar a Perú. Y terminó siendo una historia, una pequeña historia de éxito muy joven. Y eso marcó mi inicio en el mundo minero. He tenido empresas de contratistas, he tenido empresas de servicios, he construido minas, he operado minas, las he vendido, he ganado dinero, he perdido dinero, he llorado y celebrado. Lo he hecho en este sector, me ha pasado de todo. Pero la mayoría de mi experiencia profesional es en minería, como te digo, casi 30 años en el sector, y de los cuales los últimos 14, desde el año 2009 hasta el 2023, estuve manejando inversiones muy grandes de private equity, con capital muy grande comprometido para inversiones de private equity en la región. Más que todo, como yo soy peruano y el resto del equipo era peruano, nos enfocamos en Perú y hicimos algunas cosas en Chile también. Entonces, yo tenía mucho capital comprometido en un momento en que no había capital en los mercados. Entonces, todos los proyectos que existían y existen en el Perú, todos pasaron por mi mesa en algún momento y los Wow. revisamos. Todos los proyectos de mis peers, que hoy son empresas públicas, amigos míos, yo los he revisado hace 10 años, han pasado por mesa. Entonces, todos, sin excepción. Entonces, tengo una buena base de datos de proyectos que cumplen con los criterios que sí pueden convertirse en minas, ¿no? Y en un momento te cuento un poco de Madresierra. Entonces, yo tengo las relaciones locales con minas y proyectos que nunca han estado en una empresa pública, que no han sido reciclados de una a otra, entre un sitio y el otro. Entonces, son proyectos que nunca han visto la luz de una empresa pública canadiense o australiana. Entonces, habiendo dicho eso, este proyecto de acá que nos trae hoy día se llama Madresierra. Nosotros en el año 2021 se formó la empresa Titimina Silver, justo después de la pandemia. Un amigo me presenta el proyecto, el dueño actual, un gran amigo mío. Él me presenta el proyecto y me dice, Luis, mira, esto es lo que hay. Me llamó mucho la atención. O sea, tenía varios checks que a mí me gustaban, ¿no? Para empezar, tenía una licencia social, ¿no? Una licencia social a un costo muy razonable, muy razonable, muy por debajo de lo que algunos de nuestros peers están gastando actualmente en temas sociales. Era una mina antigua. Cuando revisamos la data, yo vi que esta fue una mina de plata que fue operada por una empresa familiar peruana muy grande. Pues había bastante data y había buena calidad de data. Obviamente, no tenía los estándares de una empresa canadiense. Esto fue Claro. operado por una empresa familiar peruana hace más de 20 años. Pero al margen de eso había un recurso histórico muy interesante, de muy alta ley, en el centro del Perú, ¿no? Eso fue check número dos. El otro que me gustó fue la cercanía a la infraestructura clave. Por ejemplo, estamos dependiendo del tráfico y las condiciones, entre 45 minutos a una hora del aeropuerto de Jauja. Y hay 3 vuelos diarios. Entonces, eso facilita el acceso al proyecto, en la ida y la vuelta, mover personal, equipos, maquinaria, insumos, y luego eventualmente sacar producto cuando ya Claro. entremos en venta. Entonces, fueron cosas que me llamaron mucho la atención. Es una mina relativamente sencilla. Obviamente tiene sus retos, que ahora te los voy a comentar. Entonces, era con estudios metalúrgicos históricos que eran atractivos. La metalurgia en la mayor parte de Perú Central es muy conocida y muy estudiada. Entonces, acá no estamos inventando la pólvora. Es algo, sencillamente hay que modernizar y estandarizar pruebas metalúrgicas que se hicieron con anterioridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Titiminas para comentarte un poco?
tenemos la mina Madre Sierra, tenemos un poco más de 7.000 hectáreas de concesiones mineras en Perú Central, con acuerdos comunitarios vigentes, en vigor a muy poco coste para la empresa. Y tenemos dos minas, en verdad tenemos tres minas antiguas. Empecemos de lo menos relevante a lo más relevante. En el norte de la propiedad tenemos una mina antigua de molibdeno. Tenemos estudios históricos de los años 30 y 40 donde mencionan que son altísimas leyes de molibdeno. Es un enjambre de vetas, no te exagero, Amadeo, ahí deben de haber unas 20 o 30 vetas, por no decir más, y vetas potentes, algunas que tienen entre 3 a 5 metros de potencia, de espesor. Y los informes históricos que nosotros hemos podido apreciar indican que la ley era de 0,7 a 1,2% de molibdeno. Eso sería la mina más alta ley de molibdeno del mundo, ¿no? Wow. El molibdeno ahora creo que hay dos minas primarias, el resto es un subproducto, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos ahí. Incluso tenemos la planta antigua, que aparentemente esta mina operó hasta el año 54 y tenemos la planta ahí, ¿no? Justo hace pocos días firmamos, eso se encuentra en la parte norte de nuestra propiedad, en otra comunidad, en la parte superficial de otra comunidad con la cual ya logramos el acuerdo. Entonces vamos a enviar a nuestro equipo técnico a evaluar qué es lo que tenemos que hacer, un primer muestreo moderno Claro. del yacimiento, entender qué es lo que hay. Como te digo, hay una planta antigua, hay cierta infraestructura de hace más de 70 años. Y luego revisar opciones estratégicas. Si es que le damos un JV a una empresa más grande, o hacemos un spin-out una escisión a otra empresa pública, ya veremos, ya tomaremos la decisión, estimo que hacia finales de este año, qué hacemos con ese activo, ¿no? Pero lo bueno es que ya conseguimos el, la segunda licencia social también a un bajo coste para la zona norte, que es la otra mina. Luego tenemos lo que es en sí las minas de plata. Y en lo que es las minas de plata, tenemos dos minas antiguas. La mina que ha sido nuestro enfoque, que se llama Madre Sierra, es una mina antigua de muy alta ley. Según la información histórica que hicimos el cálculo con los precios de octubre del año pasado, tenemos un poco más de 15 onzas de plata equivalente. Es de muy, muy alta ley. Y luego, a 700 metros, esto fue algo que recién lo hemos entendido, ¿no? Hay otra zona que se llama la Quebrada de Titiminas. Y ahí viene el nombre de nuestra empresa. Y ahí existe otra mina antigua que justo la acabamos de remover escombros. También según la gente, los lugareños, estuvo en producción hace más de 20 años y tenemos también algo de data histórica, no tanto como la otra, no tanto como Madresfera, pero tenemos algo de data histórica, pero hemos descubierto en el primer nivel 500 metros de galería y luego hay subniveles que recién estamos descubriendo, no sabemos la magnitud de esto, pero nuevamente leyes en una primera pasada fueron leyes realmente buenas. Hicimos una nota de prensa hace un par de días mostrando las leyes que tenemos y este es un yacimiento de plata, plomo, zinc, más polimetálico, muy típico del centro del Perú. Y luego nuestro activo principal es la mina de Madre Sierra, ¿no? Que esta es la mina de muy alta ley, como te comento, según la data histórica que tenemos, tenemos un poco más de 15 onzas de plata equivalente según los precios de octubre. Eso es algo que tenemos que confirmar con perforación, pero todo indica que estamos en buen camino según los trabajos iniciales que hemos hecho. A mí me gusta mucho. La otra cosa que vi cuando yo decidí involucrarme como CEO es el upside que tiene, ¿no? Ese recurso histórico Mm. está más o menos en 300 metros de veta de recorrido, ¿ya? Y cuando nosotros revisamos esto en el año 2021, antes de formar Titiminas, en ese momento se conocían 5 vetas.
el trabajo que ha hecho nuestro equipo geológico en los últimos meses es realmente de primer nivel y ahora hemos descubierto 6 vetas adicionales. Tenemos un total de 11 vetas y que tienen un recorrido de aproximadamente un poco más de 2 kilómetros. Entonces, los chances de que esto se vuelva un yacimiento más grande están ahí. Si en 300 metros tenemos un recurso histórico atractivo en solo 3 vetas, imagínate lo que puede haber en 11 vetas a lo largo de 2,2 kilómetros. Entonces, obviamente, eso tenemos y con cateos artesanales, hemos podido confirmar que todo está mineralizado. Entonces, obviamente, eso va a requerir tiempo y capital poder demostrar ese potencial y lo vamos a ejecutar, pero eso es lo que tenemos, una mina histórica que tiene mucha data histórica, que fue trabajada por una de las empresas familiares más grandes del Perú. No fue una mina artesanal. Tenemos la licencia social. Otra cosa importante, Amadeo, tenemos los permisos de producción bajo el régimen peruano de pequeña producción, que nos permite producir hasta 350 toneladas al día. Muy bien. Entonces, si hacemos los números con la metalurgia histórica que conocemos, con la ley histórica y aplicando factores normales de producción de dilución, estamos hablando que con nuestro permiso actual, podíamos producir un poco más de 1 millón de onzas al año. Entonces, eso es muy atractivo. Muy Y atractivo para una empresa que acaba de cotizar y que, sí, digamos, aún no ha invertido un peso en el suelo, digámoslo así. tal cual, tal cual. Entonces, tenemos permiso de producción, licencia social, un recurso histórico de alta calidad en una zona de Perú central muy cerca a la infraestructura, ¿no? Entonces, y bueno, antes de hablar de la parte de los mercados, quería comentarte, no sé, la parte económica, ¿no? Una mina de este tamaño en Perú, Mm. asumiendo que tienes tu planta con energía eléctrica, que es lo que es parte de nuestro plan y ahora te voy a comentar lo que vamos a hacer, va a tener un costo que va a bordear entre los 100 a 120, $130 por tonelada. Seamos consideradores que podemos tener un costo de $150 por tonelada, ¿no? Nosotros tenemos una ley histórica de un poco más de 15 onzas, ¿no? A eso tú le aplicas recuperación metalúrgica, los descuentos de los TCS, etcétera, y terminaremos pues en las 9 y 10 onzas, ¿no? Con a precios actuales, con un par de onzas cubres tus costos. Entonces no requieres Claro. muchas onzas para cubrir costos, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo para una empresa, si tienes un recurso de alta ley, yo recomiendo siempre ir por el régimen del pequeño productor minero que te permite entrar en producción y generar flujos de caja, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos cerca infraestructura, recurso histórico que lo tenemos que comprobar. Tenemos eh, acuerdo social y tenemos buena metalurgia y tenemos un upside interesante. Entonces, son las cosas que a mí me llamaron la atención para ponerme el sombrero de CEO a mediados del año pasado y asumir este reto en sacar a la empresa a la bolsa y levantar algo de capital, ¿no? Mm. En lo que es, en lo que es el financiamiento, nosotros salimos a la bolsa empezamos a tradear hace el 15 de abril, levantamos 19,7 millones de dólares canadienses y ahora estamos ejecutando nuestro plan. Nuestro plan implica reperforar la parte histórica que ya conocemos. Eso es, como dicen en inglés, el low hanging fruit, es algo que está Claro. ahí. Según los números históricos, tenemos ahí 15 onzas de plata, un poco más de 15 onzas de plata equivalente de ley. Eso lo tenemos que confirmar. Puede que baje un poco, puede que suba un poco, no lo sabemos, tenemos que confirmarlo, ¿no? Sí, Esa es parte de la incertidumbre con los recursos históricos, en cómo se perforó y qué claro. calidad, ¿no? Y los cubascos es todo eso. Si quieres, ahora iremos un poco más en detalle en Sierra Madre y iremos, o Madre, Me decía, Sierra Madre, Sierra. sí, sí, Madre, Sierra Madre es otra.
y iremos un poco más en detalle y diremos todo lo que ya tenéis y qué es lo que queréis hacer. Pero antes quería hacerte un par de preguntas adicionales sobre la compañía y sobre cómo os visualizáis. Am, Porque en una presentación reciente, una entrevista reciente, ah, ah, decís de que queréis construir, digamos que ese es el próximo productor relevante de plata, ¿no? En Perú. Pero la compañía acaba de salir justo al mercado. Cuando decís que queréis ser el próximo productor de plata relevante, yo no sé si es que queréis convertir, digamos, este activo que tenéis que en un gran productor relevante, o lo que queréis hacer es que este sea el primer activo de muchos activos que vais a comprar en Perú y que vais a construir, un poco debido al conocimiento que tú ya tienes por tu pasado profesional. ¿Cuál es un poco la visión que tienes más a largo plazo de la compañía? Gracias por la pregunta, Amadeo. Es un poco de ambos, ¿no? Ah, Este activo en una primera etapa, con los permisos actuales que ya tenemos, vamos a producir, como te comenté, 350 toneladas al día. Ese es el límite del permiso del pequeño productor minero en el Perú. Y luego, hacer una adenda a ese permiso debe tomar un año y medio, un par de años. Si los recursos y el upside que nosotros pensamos que está ahí, elevar esto tal vez a 800 a 1000 toneladas al día, ¿no? mm, En ese momento, este activo podría estar entre los 2,7 a 3 millones y medio de onzas, dependiendo del tamaño de la expansión, ¿no? Nuestra meta, mi número lo que tengo en la cabeza y nos hemos puesto la meta como equipo, es llevar la compañía a ser un productor de 10 millones de onzas. Ese es el número mágico para mí. Entonces, Madre Sierra nos lleva nos acompaña una parte del camino. Entonces, como te comenté, yo tengo bastante, ahora vamos al segundo lado la segunda parte de tu pregunta, yo tengo bastante experiencia en private equity. Yo he hecho mucho M&A, tengo muchas relaciones en Perú y ya tenemos activos identificados en los cuales estamos negociando y conversando. Es poder, en los próximos 6 a 12 meses, poder adquirir un activo muy similar a Madre Sierra. A mí me gusta esa escala, porque no requiere mucho capital para ponerlos en producción y podemos hablar de eso después. mm. Y me gustan activos en Perú Central, porque las licencias sociales tienden a ser más fáciles de obtener. Y me gustan activos de alta ley, que los puedes poner, que son económicos con el régimen de pequeño productor minero, ¿no? Esos son los criterios que nos hemos puesto para evaluar ¿Os, nuestro M&A. os visualizáis un poco de cara a futuro siendo un poco, y seguramente son palabras mayores, pero un poco como Fortuna Mining, que antes fue Fortuna Silver, que empezó igual con una mina histórica en Perú y que de aquí ha ido creciendo hasta coger pues diferentes activos tanto de plata como de oro? ¿Veis un Ah, poco así? tal cual, tal cual. En Perú hay mucho por hacer. Ahí me encanta mi país, me encanta la minería y me gustaría que Titimina se vuelva un productor que tenga 2 a 3 minas, posiblemente una cuarta, y llevar a la empresa a 10 millones de onzas al año, siguiendo los pasos de Fortuna, siguiendo los pasos de otros compañeros, ¿no? Que están, otros peers que están acá operando en la región. Pero ese es el plan que tenemos, ¿no? Y es una de mis Hablando... prioridades. mm, Hablando de peers, ¿no? Vosotros ahora mismo sé que es lo que aspiráis, ¿no? Pero a día de hoy, pues sois una empresa que termina de cotizar, donde tiene que buscar o reevaluar pues todos esos datos históricos. Realmente en Perú hay muchas otras minas de plata, ¿no? Juniors como vosotros. Aquí en el programa, por ejemplo, en su momento pasó Silverix Mining, Kuya Silver. ¿Con qué otras empresas, ¿no? os queréis comparar a día de hoy? Digamos, el inversor que está ahora conociendo, ¿no? Titiminas, y lo quiere comparar con otros peers, ¿con qué peers vosotros os sentís cómodos comparándoos? Sí, yo diría, el ejemplo que yo siempre uso es mis amigos en Silver Mountain, ¿no? Obviamente tienen más infraestructura, ¿no? Y es un proyecto más grande, pero nosotros estamos siguiendo sus pasos, ¿no? Ellos agarraron una mina histórica que tenían un recurso histórico,
ellos lo han reperforado, han hecho la ingeniería de ese recurso histórico adecuando la metalurgia, un plan de minado, plan de ventilación y todos los trabajos técnicos para que pueden darle soporte a una operación minera, y luego han producido un PA, y en base a ese PA ellos han financiado y están en construcción de su mina, que ya debe entrar en operación dentro de poco, ¿no? Entonces nosotros estamos siguiendo sus pasos, estamos agarrando una mina antigua que tiene un recurso histórico, vamos a reperforar ese recurso, vamos a hacerle metalurgia, vamos a hacer un plan de minado, hacer los trabajos técnicos de soporte y luego producir un PA. Entonces nosotros estamos donde estaba Silver Mountain hace 2 años. Mm. Pienso que este es un comparable muy, muy real, ¿no? Vamos a seguir sus pasos. Yo conozco al chairman, conozco al CEO. Hace muchos años usamos algunos de los mismos consultores y Mm. nos apoyamos, somos amigos. Muy bien. Y también con la gente de Cuya, SilverX, también Perú es chiquito, todos nos conocemos. Y Muy bien. compartimos ideas. Somos competidores, pero a la vez colaboradores, que pienso Claro. que es una manera sana de llevar una relación, ¿no? Y, y nos conocemos socialmente, ¿no? No necesariamente por el sector. Pero mi plan, yo diría que somos Silver Mountain hace 2 años. Perfecto. Eso es el ejemplo que yo siempre doy. Perfecto, ¿no? Porque así la gente o los inversores, ¿no? Que estén interesados, que les llame la atención, digamos, esta entrevista, evidentemente pueden ir a lo que fue Silver Mountain hace 2 años, ver un poco su evolución, ya que de alguna forma es un reflejo de lo que vosotros queréis seguir a corto plazo. Bueno, vamos a hablar de Madre Sierra, que al final es el corazón de la tesis. Como os he explicado, es una mina histórica de plata polimetálica, con más de 3.600 hectáreas en 13 concesiones, ubicada a 270 kilómetros de Lima. La presentación de la compañía indica que la mina tuvo producción polimetálica hasta aproximadamente 2007 y hubo trabajos pilotos en 2019 y 2021. Por lo tanto, estamos hablando de una mina histórica, pero no tan lejano en el tiempo como otras que también has estado nombrando. Am, Inversiones previas en labores subterráneas, accesos, campamentos, ¿no? Que se tienen que hacer para reiniciar esas operaciones. Si acaso lo que podríamos o lo que creo que es de interés para la audiencia y para los inversores es, tienes este recurso histórico de aproximadamente 1,2 millones de toneladas, que es evidentemente con los precios de la plata actuales, que no son los mismos de hace 20 años, pues seguramente será muy distinto, pero para que los inversores puedan entender bien cuáles son las leyes históricas que tenéis por metal, ¿no? ¿Cuánto hay de plata? Si quieres, cuánto hay de plata equivalente, para que de alguna forma se puedan hacer una idea de qué es lo que hay en estos recursos. Sí, este es un verdadero polimetálico. Nosotros en el recurso histórico, y no lo tengo enfrente mío y voy a tratar de hacer memoria, así que no me juzgues Aproximado, si me he aproximado. aproximado. Tenemos casi 5 onzas de plata, tenemos 0,8% de cobre, tenemos casi 1 gramo de oro y un 3,3 en plomo y zinc. O sea, ¿Puedes volver a tenemos repetir? Has dicho tres onzas de plata. Esto casi 5 onzas de casi plata, era cinco. Esto es, 4,7, 4,8 aproximado. es igual, entre 120 y 150 gramos, digámoslo así, de plata por tonelada. ¿Y cuánto has dicho de cobre? De cobre tenemos 0,8%. Esto es mucho, ¿eh? Es bastante, sí, Mucho. es bastante. Es calcopirita, o sea, eso Todo. flota bien, no hay penalidades, es un buen cobre. Tenemos más o menos entre 0,8 y 1 gramo de oro, incluso hasta un poquito más, Muy bien. que también eso es un buen subproducto. Sí. Y tenemos el plomo y zinc. Nosotros cuando hicimos los cálculos, un inversionista conocido, importante, entró a la empresa en la ronda privada, en el IPO, que se llama Eric Sprott. Él ha apoyado muchas empresas Bering de Sprout, plata. muy bien, sí. Sí, Uno sí, grande, sí, sí. sí. Parte de su due diligence fue cuánto se le atribuye la plata en esta plata equivalente. Entonces, nosotros hicimos los cálculos de las equivalencias y los pagables en octubre
y con los precios de ese entonces se bordeaba más o menos la mitad de los ingresos venían de plata, luego más o menos un 14-15% de cobre, un 14-15% de plomo, perdón, de oro, o De sea, oro, tenemos cobre y oro claro. como buenos subproductos y el restante de plomo zinc. ¿Hay algo que sea penalizante? No, no, nosotros vimos en los ensayos, Sí. vimos arsénico, pero en las pruebas metalúrgicas históricas no reportaba. Ajá. Entonces no va a ser, no estimamos que sea penalizable. Vale, perfecto. No, creo que con esto es evidente de que estamos hablando usted de memoria, porque no lo tiene delante, y haciendo unos supuestos, pero para que la gente pueda tener aproximadamente cuáles son los valores del recurso histórico en cuanto a purezas. Am, Como también has dicho, ¿no? Este recurso histórico está basado en unas tres vetas de unos 300 metros de strike, pero como has mencionado también 11 vetas y 2 kilómetros más de strike potencial. ¿Cuánto de todo esto, digamos, está ya soportado por datos históricos y cuánto es interpretación geológica aún? Sí, los 300 metros, eso es lo que tenemos, el recurso histórico es lo que Claro, tenemos, los datos históricos, pero nuevamente tenemos datos históricos, pero no están completos. Tenemos plan de minado, tenemos plan pero tenemos data histórica incompleta y eso es lo que tenemos que confirmar. Nuestros geólogos y el equipo técnico han estado haciendo muestreo sistemático, rehabilitando para empezar las minas, porque temas de seguridad, ventilación, de drenaje de aguas, residuos y hemos hecho muestreos sistemáticos para confirmar leyes históricas, ¿no? Y luego a lo largo de los 2.2 kilómetros hay muchos laboreos pequeños y todos están mineralizados. Entonces la continuidad del sistema de vetas por los 2.2 kilómetros está confirmado. Entonces lo que tenemos que hacer es ya nosotros ir con máquinas de perforación y comprobar todo eso, el potencial, ¿no? Entonces, cuando nosotros perforemos el recurso histórico, van a haber sin duda variabilidades, ¿no? Nosotros llegaremos al recurso histórico, es posible que sí, pero puede que estemos un poquito menos, pero puede que estemos un poquito más. Tampoco nosotros tenemos eh, los datos de cuáles fueron las leyes de corte que se usaron en el pasado, ¿no? claro. Entonces, pero en el año 2007, la plata debe haber estado en los 6, 7 dólares la onza, no recuerdo. Ahora Unos en 10 veces más casi, como Sí, te digo. entonces nosotros podemos bajar cutoff para meter más volumen. Son cosas que nosotros podemos hacer con el nivel de precios que tenemos hoy día. Mm. Vamos a hablar un poco de esta planificación, ¿no? que tenéis. Y yo con lo que has dicho de potencial geológico, del cut-off grade, y creo que en la entrevista esperáis publicar un MRE dentro de un año, año y Sí. poco. ¿Este MR qué va a incluir? ¿Va a incluir únicamente, digamos, la perforación otra vez del recurso histórico? ¿Vais a hacer perforaciones a lo largo del strike para ni que sea tener, porque como luego va un PA, para tener en la categoría de infrarrido, tener más recurso, digamos? ¿Cuál es un poco la idea que tenéis del alcance de este MR? Sí, nuestro plan es poder confirmar ese tonelaje histórico en Sí, un medido e indicado e inferido, confirmo. ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a perforar, van a ser 15.500 metros de perforación subterránea. Estamos en estos momentos preparando las cámaras y debemos de empezar, calculo que en un mes, mes y medio, un par de meses a lo mucho. Y Ujú. luego publicar nuestro MRE en 12 meses luego del inicio de perforación, ¿no? Ese es nuestro plan. Verano Y de 2027. así es, así es. Ese es el plan que tenemos. Y también vamos a hacer, en adición a los 15.500 metros subterráneos, vamos a hacer 10.000 metros adicionales de perforación en superficie Muy bien. para poder extenderlo, para poder comprobar continuidad y tal vez tener algo de inferido también, Claro, ¿no? tener algo de inferido que lo podéis imputar en el PEA, ¿no? Para Así poder es. tener un recurso más grande.
Así es. Y luego eso en el futuro, con perforaciones futuras y avances futuros, ya se puede convertir en medio indicado y eventualmente reservas, ¿no? Claro. Pero ese es el plan que tenemos. En paralelo a eso, Amadeo, nosotros ya empezamos a hacer pruebas metalúrgicas de los distintos compósitos. Nosotros tenemos Con bulk tres, sample o... sí, samples de las distintas zonas de la mina Muy bien. para entender y confirmar la data metalúrgica histórica. Nosotros tenemos tres zonas. La zona que está, lo que me comenté hace un rato, que está en la quebrada de Titiminas, que es un contacto, es un depósito tipo CRD, también mina histórica de muy alta ley, ese es plata, plomo, zinc. Luego tenemos la mina de Madresierra, que es la mina histórica que de la cual hemos conversado. Ese es plata, cobre, oro, plomo, zinc. Y luego tenemos al otro lado de la quebrada, tenemos un tercer estilo de mineralización que también tiene trabajos, galerías antiguas y trabajo histórico, que nosotros le hemos denominado Madresierra Norte. Nosotros acabamos de publicar hace un par de días resultados de canales y leyes superficiales y de interior mina. Tenemos otro sistema de vetas de muy alta ley donde tenemos cobre, oro, plata. Ambos, tanto Madresierra y Madresierra Norte, son vetas distintas, pero por algún misterio geológico Para están en, verlas, ¿no? en el mismo rumbo, ¿no? Ese es algo que justo anoche conversaba con Helmut, con nuestro geólogo, y decíamos, no le encontramos explicación, ¿no? Claro. Hay mucho entendimiento, pero están ahí. Generalmente, al menos en lo que yo he visto, yo no soy geólogo, es que cuando hay distintos tipos de vetas, están en otros rumbos, pero estas siguen la misma ruta, ¿no? Entonces, pero son vetas distintas. Entonces, y es mucha plata, mucho oro y mucho cobre, que son buenas commodities. Entonces, parte del trabajo va a ser perforar, tener un MRE, en paralelo ir haciendo los trabajos de geomecánica y geotecnia para entender bien cómo se comporta la mina, qué tipo de dilución vamos a tener a la hora de producir y trabajos metalúrgicos que culminen en un flow sheet metalúrgico ya definido. Ese es el plan metalúrgico y un diseño básico de planta, ¿no? Los dueños anteriores ya habían ubicado una planta y relavera. Nosotros vamos a hacer estudios para modernizar las ingenierías de detalle, estudios también para hacer la conexión eléctrica, cosa que nosotros vamos a culminar en un PEA muy robusto, que Muy nos bien. permita, si bien es cierto, va a ser un PEA, y yo no considero necesario para una mina de esta escala hacer los estudios de factibilidad y Claro. estudios superiores porque es algo muy chico, ¿no? Y gastaríamos mucho tiempo y dinero. Pero con un buen PEA, bueno, he hecho mis compañeros, construyen. Sí, hay muchas minas, digamos, pequeñas como la suya en Perú, de que lo que hacen es un PA y a partir de aquí empiezan, ¿no? a producir ya con esto. Hay un recurso, eh, digamos, relativamente, o unas reservas cortas y a partir de allí pues se van ampliando, ¿no? Pasando los inferidos a medidos indicados y trabajando. Así es. Y ese es nuestro plan, ¿no? Y eventualmente perforar para ver una expansión de más allá de las 350 toneladas al día. Pero nuestro plan es hacer varios trabajos técnicos en paralelo, porque esta es una mina antigua. Nosotros ya nacemos, ya tenemos mucha data. Claro, Entonces, claro. esto no es un grassroots site o una minita artesanal. Esta fue una mina que fue de una de las empresas más grandes del Perú, una empresa familiar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y vamos a- a hacer que esta madresierra pueda producir de nuevo y renacer. El permiso actual, ¿no? Os limita a estas 350 toneladas por día. Correcto. Am, Has comentado en alguna entrevista anterior y también creo que aquí la voluntad de después pasar a ese rango de 800, 1200 toneladas por día. ¿Qué permiso hay que modificar, ¿no? Y qué tan complejo es llegar hasta allí o qué es los pasos que se tienen que dar? Sí, es un permiso pesado, así decimos en Perú, es complejo porque requiere muchas etapas y entran otras entidades del Estado.
¿no? Y los reguladores ambientales, los permisos de agua para mayor volumen, hay que hacer consultas sociales. Eso es un proceso que debe tomar entre año y medio, 2 años, ¿no? Mm. Estamos en año electoral. Vamos a ver, Ah, eso tiende a poner un poco más lentas las cosas, pero vamos a hacer los mejores esfuerzos para eh, obtener los permisos dentro de plazos razonables. mm, mm. Am, y ahora estaba mirando un poco el tema de la financiación, ¿no? Creo que habéis sacado unos 40, si no lo tengo mal, y aquí corrígeme, 40,3 millones de acciones básicas, ¿no? Con 8 millones de warrants, además, y os da una caja pro forma de unos 29 millones. Pero estaba mirando un poco lo que, a ver, que lo debo de tener por aquí, disculpa. Aquí, que el CAPEX que necesitáis son unos 35, 45 millones para fase uno. Por lo tanto, no estáis, digamos, en el 50% de la financiación. Te voy a comentar cuál es el Exacto, plan. sí, porfa. Sí, nosotros levantamos 19,7 millones de dólares Vale, canadienses. Ese fue nuestro levantamiento. Con eso ya estamos financiados hasta decisión de inversión, lo que se llama el FID, Final Investment Decision. vale, Y con eso ya perforamos, hacemos todos los estudios técnicos que te comenté y publicamos primero nuestro MRE y luego nuestro PEA, ¿no? vale. O Ya sea, hasta, estamos, hasta finales del año que viene. es correcto, eso ya estamos financiados hasta diciembre de 2027 con nuestro PEA en mano. Luego, el CAPEX para una mina de este tamaño va a bordear con planta propia y relavera y conexión eléctrica y la infraestructura necesaria para el soporte, va a bordear entre los 35 y 45 millones de dólares, en ese rango Muy más o bien, menos. muy bien. Para ese entonces tendremos que hacer un levantamiento de capital. Pienso ir, obviamente, a los mercados capitales para levantar un componente de equity, pero también vamos a traer a las empresas de trading que nos pueden dar un off-take de financiación contra la futura entrega de concentrados para evitar la dilución de nuestras acciones. Entonces, haremos un proceso con las distintas empresas de trading. Nosotros tenemos muy buena relación con muchas de ellas y la que nos dé los mejores términos y condiciones a cambio del off-take. Obtendríamos el financiamiento de ellos para completar la construcción de nuestra planta. Muy bien, muy bien. Incluso, ¿no? Habías comentado en esa mina de molibdeno poder hacer un JV, también puede Por ser algo supuesto, que os puede ayudar, ¿no? En la por construcción supuesto, de esta mina. por supuesto, sí. Nosotros con la mina de molibdeno, esa mina se llama Hanchiscocha. Sí. Es Es que una no me he mina. atrevido a pronunciarlo Sí, porque sí, estoy sí. seguro que lo hago mal. Sí. Esa mina, mira, según la información que nosotros tenemos, entró en producción a finales de los 1890 y tantos y hasta el 1954. O sea, muchas décadas de producción. Esa es otra mina, no es nuestro objetivo, es una mina de alta ley, es buscar tal vez crear valor haciendo un spin-out, una escisión a otra compañía Claro. pública que se dedique a desarrollar esa mina y esa zona. O un joint venture o venderla. Hay muchas maneras de crear valor con ese activo, pero todo eso va a beneficiar a nuestros accionistas, ¿no? Yo Exacto. soy el accionista más grande de la empresa y tengo obviamente un interés personal de que esto funcione, y maximizar el valor de todo esto. Ya que has dicho esto, ¿nos puedes explicar un poco la división accionarial, ¿no? ¿Qué porcentaje tienes tú o miembros del equipo? Habías dicho que Eric Sprott está adentro, ¿con qué porcentaje aproximado? No hace falta Sí, números exactos, ¿eh? sí, te cuento. Yo tengo, entre mi familia y yo, incluyendo mis hijos, tenemos más o menos el 16% de la compañía on a fully diluted basis, ya totalmente diluido. Y luego tenemos el otro cofundador de la empresa, un inversionista canadiense y gran amigo mío, él tiene aproximadamente el 14%. Mm. Y luego hay un fondo muy grande en el Reino Unido que tiene aproximadamente el 9%. Luego viene Eric Sprott, que tiene un poco menos. Y luego otros institucionales como Libra y SSI, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos Muy bien. de los 19,7 millones, aproximadamente 2 y pico fueron retail, el resto fue institucional.
Mm. No, que fue muy bueno, de verdad. no, eso es muy importante y es algo que siempre se repite, ¿no? En una junior como esta, que digamos los fundadores, digámoslo así, tengáis cada uno un 17% aproximadamente, implica que las decisiones que vais a tomar son las mejores para el accionista porque son las mejores para vosotros mismos también. Sí, Por lo yo tanto, personalmente justo ayer le comentaba a uno de nuestros accionistas principales, mira, eh, si hacemos esto, hacemos este otro, nos podemos comparar con esta empresa, por lo tanto nuestro valor de acción puede ser esto, ¿no? Yo le dije, yo tengo un interés muy importante de maximizar ese valor por acción. Yo soy el accionista más grande, incluso después de la ilusión mm, que tuvimos con con la financiación, sigo siendo el más grande, por un buen margen. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para maximizar ese valor, ¿no? mm. Uno de los mensajes más fuertes de la compañía, y que lo has dicho aquí, es que el activo tiene licencia social y permisos, ¿no? La presentación indica que la comunidad rural Yaulí ha otorgado la autorización continua desde 2019 con acuerdos renovados sin interrupción, que esto, digamos, es muy positivo y demuestra, ¿no?, el buen hacer de quienes han llevado esta concesión junto con la comunidad. En Perú hay muchos proyectos que no fallan tanto por la parte técnica, sino por la parte comunitaria, Muchísimos, ¿no? muchísimos. Sí. Entonces, primero, ¿cómo es esta relación con la comunidad? ¿Habéis hablado con ellos? ¿Qué es lo que ellos de alguna forma quieren? ¿Cuál es la relación con vosotros o los acuerdos que tenéis entre ellos? Sí, mira, por coincidencia, en mi vida pasada, en mi carrera profesional, más o menos en el año 2014, 2015, yo estuve involucrado en otro proyecto que está unos cuantos kilómetros al sur de Madresierra, justo con la misma comunidad. Entonces, nosotros ya teníamos buenos antecedentes, ¿no? Con la comunidad de ser buenos actores. Esta comunidad en general renueva, no le gusta firmar convenios de largo plazo. Ellos firman cada 2 años y se va renovando con renovación automática. Entonces, nosotros les hicimos entender que para propósitos de bolsa y para poder conseguir financiación que los Claro. beneficiaría a ellos con puestos de trabajo, inversión, creando empresas locales que sean proveedoras de servicios, es importante tener un acuerdo de más largo plazo y bueno, ahora hemos logrado un acuerdo de 6 años que se extiende hasta el 2032. Entonces, eso ha sido un gran logro que se anunció la semana pasada. Mm, Y eso fue aprobado en la Asamblea General de la Comunidad de Yauli y se debe estar formalizando en contrato en los próximos días. perfecto. Am, Pero Amadeo, es una buena comunidad. Si nosotros dividimos en general al Perú en tres, norte, centro, sur, la porción del sur y la del norte es donde se concentra la mayor parte de conflictos sociales. Y la ah, porción del Perú central es un lugar maravilloso para trabajar. Obviamente hay buenos excepciones en acuerdos todos los sociales en el sitios, norte y claro. también hay retos sociales en el centro, ¿no? Hay un poco de todo, pero generalizando es eso. Y por suerte nos ha tocado, nuestro proyecto está en las tierras de una excelente comunidad, son buenos socios y buscamos tener una relación con ellos de muy largo plazo. Perfecto. Me quedan tres preguntas rápidas antes de terminar, que ya debemos llevar casi una hora. Am, Hemos hablado de ti, ¿no? Porque realmente eres una figura con una experiencia muy fuerte en minería, digamos, en este caso de capital privado y de desarrollo. Pero es evidente de que la empresa tiene un equipo detrás. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco de las personas claves que forman el equipo? Por supuesto. Nuestro vicepresidente de exploraciones es un geólogo peruano, se llama Helmut Herrera. Él, él es una persona competente en Australia, vivió muchos años en Chile, y entonces tiene el acento peruano-chileno, ¿no? Una mezcla de los dos acentos, pero él ha trabajado, lo interesante del background profesional de él es que él, y es raro para un geólogo peruano que haya tenido tanta exposición, él ha trabajado en Australia, en China, en Filipinas, en Chile,
en Brasil, en Estados Unidos. Entonces ha tenido ha estado en Canadá, ha estado expuesto a muchas cosas, ¿no? Habla inglés perfecto y es una persona competente en, en Australia y me dijo Luis, este es, ¿no? Cuando nos lanzamos a la piscina juntos, ¿no? Luego tenemos a nuestro CFO en Canadá. eh, Él se encarga de que, se llama Chris Richards, él se encarga de que todo nuestro filings y todo, que llevar la casa en orden, ¿no? Con los reguladores. Nuestros directores, Belko Berchek, él es un peruano que reside en Canadá, amigo mío, inversor minero de mucha experiencia. Johannes Peterson, él está en Inglaterra, él es mitad peruano, mitad danés, también con mucha experiencia en el sector y mercados capitales, y estoy tratando de complementar el directorio con dos personas más, uno peruano y uno canadiense, ¿no? Estoy ya casi he seleccionado a un peruano de mucha experiencia en el sector que me acompañe en esta aventura. Y yo estoy en búsqueda menos de traer un buen director canadiense independiente, ¿no? Y estamos en eso, pero ese es el equipo y tenemos obviamente un gran staff de geólogos y tenemos dos ingenieros de minas, más todo el equipo, toda la parte legal se la outsourceamos a una empresa que se llama Legand, que ellos nos manejan toda la parte de regulatoria peruana, sobre todo permisos y la infinidad de cosas de la burocracia peruana, pero estamos en eso. Tenemos un gran equipo técnico y estamos complementando el equipo también operativo, buscando un gerente de proyectos. Estamos en esa búsqueda y complementar el equipo para que Madresierra sea una realidad. Uno de los retos que bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Todas las minas se están reactivando. Entonces todo el mundo está trabajando. Entonces armar el equipo ha tomado un poco más tiempo, Claro, pero claro. porque todo el mundo está trabajando. Entonces, si antes mi presupuesto era X, ahora es X más 20%, ¿no? Porque tengo que jalármelo de otro lado, ¿no? Pero es el ciclo en el que estamos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, no, no, y que gracias al ciclo, pues se está reactivando todas estas minas así como es. esta. Am, Comentaste, ¿no? Y lo hablamos de manera informal antes de la entrevista, pero como vienes de private equity, ahora has empezado la relación con los mercados, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna forma más te está sorprendiendo o los cambios que más has notado de estar con inversores privados únicamente a estar en relación con los mercados? Sí, es distinto. O sea, en mis épocas de private equity, tú conseguías un solo inversionista o tal vez dos y tenías cantidades muy grandes de dinero comprometidas, ¿no? Con ciertos criterios y ciertos eh, Milestone, sí. milestones para inversión. En los mercados capitales canadienses son montos bastante menores, pero es el tema, es promocionar, es el tiempo que le dedicas a crear el awareness de tu Claro. compañía, ¿no? Eso es algo que nosotros recién hemos salido el 15 de abril fue nuestro primer día cotizando y mi trabajo ahora no solamente, tengo dos trabajos, es ejecutar, que todo se ejecute bien en Perú, en los tiempos y los plazos y los costos que hemos determinado en nuestros presupuestos, y a la vez contar al mercado y al mundo de nuestra historia para crear ese awareness y poder dar valor y liquidez a nuestra acción. Esa parte es distinta, ¿no? Muy bien. El tiempo que se le dedica a eso, ¿no? Pero es parte, pero con eso es parte del mundo de estar en una junior y eventualmente dejar de ser junior, ¿no? Cuando crezcamos, hacemos crecer la empresa y más activos, más tamaño, pero esa es la diferencia principal, ¿no? Estar en contacto siempre con los banqueros en Canadá, en Londres, estar en contacto con el mercado, haciendo entrevistas como esta, y te agradezco también por la oportunidad, es dar a conocer al mercado, tanto en los mercados capitales en Norteamérica como al mercado de Latinoamérica a través de tu podcast, conocer la empresa, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, qué son los logros, los retos, lo bueno y lo malo, porque en este sector pasa de todo, ¿no? Claro.
y cómo afrontar las fallas que tenemos y cómo solucionarlas y cómo capitalizar en los logros que vayamos a tener. Genial, genial. Y Luis, para cerrar, ¿no? Me gustaría, como conclusión, si pudieras resumir los próximos 12, 18 meses. Creo que has dicho que la decisión final de inversión debería ser finales del 2027. Por lo tanto, si quieres decir un poco, para repasarlo y resumirlo, los hitos y las cosas que se tienen que ir cumpliendo hasta llegar a esa fecha para poderla vigilar, ¿no? Y para poder estar atento a Por las noticias que supuesto, vayas sí, sacando, pues sería genial. sí, no, lo que nosotros vamos a hacer para empezar, es reperforar el recurso histórico. Esos son metros de perforación de bajo riesgo, porque ya está ahí, ¿no? Puede haber, como dije, puede haber variación en las leyes. Nosotros vamos a ir avisando al mercado constantemente los resultados de nuestra perforación, ¿no? En paralelo a eso, y ya empezamos a hacer algunas pruebas metalúrgicas preliminares de las distintas zonas de las minas, de la Madre Sierra Norte, Madre Sierra Original y la zona que se llama Titiminas CRD, ¿no? Y vamos a publicar nuevamente esos resultados. Luego que definamos el plan metalúrgico, vamos a preparar el flow sheet de la planta y empezar el diseño de la planta en paralelo y entender cuáles son los requerimientos energéticos de todo el proyecto para poder hacer nuestros estudios de conectividad eléctrica. Todo el metraje inicial que vamos a perforar de 15.500 metros es 100% perforación subterránea. En los laboreos que existen en estos momentos, nosotros estamos haciendo, nuestro equipo técnico está preparando las cámaras de perforación. Luego, después de haber concluido eso, vamos a empezar a perforar de superficie para expandir lo que ya conocemos históricamente, ¿no? Entonces, en lo que es hitos, es tener una buena metalurgia, confirmar lo histórico, confirmar los buenos taladros de perforación, estudios geomecánicos, y luego culminar de aquí más o menos un año, tal vez un poquito más, un MRE, nuestro recurso. Y luego, pocos meses después de eso, para finales del Q3 o inicios del Q4 del 2027, ya tener nuestro PEA. Un PEA muy robusto que tenga ingeniería de la planta, la relavera, conexión eléctrica, un MRE, metalurgia, y luego tomar la decisión de construcción y luego salir a los mercados tanto de deuda privada, por ejemplo, los traders con un offtake, un financiamiento a cuenta de offtakes, y luego los mercados de equity. Perfecto, pues la verdad creo que ha quedado muy claro cuál es el plan de empresa, cuáles son los hitos, cuál es el proyecto que estáis planteando y todo el upside. Como siempre en el podcast vamos a estar pendientes de las noticias durante los próximos meses que vais sacando y ver si se van cumpliendo los plazos. Y la verdad con muchas ganas de ver cómo vais creciendo y cómo se van cumpliendo y dentro de un año pues volvemos a hablar a ver qué Sin duda, avances habéis tenido. sin duda. Muchas gracias, Muchas Amadeo, por tu gracias. tiempo. Un placer, gracias. Gracias. Hierro. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.